7:39 de la mañana, avanza este miércoles 11 de septiembre, le decíamos tempranito al comenzar, el caso Hermosilla ha puesto todo el foco en el Poder Judicial y no solo las consecuencias políticas que esto va a tener, no solo las consecuencias administrativas que esto va a tener, también en la relación con la ciudadanía. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pensará la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas respecto de esto? ¿Cómo les golpea? ¿Cómo les llega? Hay acá también, ¿no es cierto?, una legitimidad que se pone en cuestión. Bueno, de eso y muchas otras preguntas queremos conversar esta mañana de miércoles con nuestro entrevistado Javier Mora, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Muy buenos días, Javier, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar conectado además por Zoom. Para quienes nos ven por streaming, lo pueden ver también. Buen día, Javier. Claudia, Gerardo, muy buenos días. Encantados. Javier, ayer conversábamos con el ex vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Decía que era la peor crisis del Poder Judicial desde el caso Correa Bulo. ¿Coincide con eso? Mire, probablemente esta es una crisis gigantesca, pero la verdad que más que dedicarnos a comentar si se trata solo de una crisis, lo que hay que hacer es caminar hacia reflexiones profundas que de una vez por todas tiendan a cambiar este sistema. Podemos decir que el sistema favorece esta metodología, pero también podemos decir que hay personas que han subvertido el sistema aprovechando sus propios intereses. ¿Lo El dice estado de por, ánimo. lo dice por Ángela Vivanco, señor Mora? Lo digo por todos los casos que se incluyen en la filtración, en el reportaje que ha llevado adelante el periodista Nicolás Sepúlveda. Y por cierto, lo digo respecto de la ministra señora Vivanco, respecto de que nosotros hemos solicitado a temprana hora del día lunes que se iniciara una investigación en su contra con la mayor rapidez, con la mayor celeridad. Este es un caso que afecta a la institucionalidad democrática y por lo tanto tenemos que avanzar lo más rápido posible hacia el esclarecimiento de todos los hechos que la involucran. Sí. Javier Mora, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Usted tiene razón, el tema de fondo es el nombramiento de los magistrados, ¿no es cierto?, de qué manera se llega, cómo hacer que el filtro de la política no termine tiñendo también esas nominaciones. Pero previo a eso, esto excede solamente los nombramientos. Lo que estamos viendo en los chats, lo que estamos viendo incluso en las acusaciones o investigaciones que se están haciendo en contra de la ministra Ángela Vivanco, excede solamente el nombramiento. Esto no solamente que supimos que había un abogado que había hecho movimientos para que ella llegara a la Corte Suprema. Estamos hablando de que le pidió que operara en tal sala, de que se bloquearon ciertos nombres, es decir, de que había una forma de operar interna. Y en ese sentido, ¿cuál es la evaluación que han hecho ustedes desde la asociación? ¿Qué permite esas zonas oscuras para poder funcionar así? Mire, la Asociación de Magistrados, Claudia, lleva mucho tiempo reflexionando acerca del sistema de nombramiento, ¿ah? No es razonable que en una sociedad que se precia de tener cierta institucionalidad, que en el concierto latinoamericano, ¿verdad?, a veces ha exhibido mejores números en combate a la corrupción, en funcionamiento institucional, tengamos un sistema como el sistema que rige la judicatura chilena. En simple, hoy están mezcladas las funciones, aquellas funciones jurisdiccionales que no son sino las funciones de decisión del caso, ¿verdad? De un conflicto jurídico, se mezclan con las funciones administrativas, lo que se llama la gobernanza judicial, ¿no? Que tiene que ver con los nombramientos, con la sanción, con la disciplina y con las calificaciones, ¿verdad? Eso no puede estar mezclado. Las sociedades han avanzado hace mucho tiempo en separarlas y Chile ha quedado bastante atrás. A su juicio, Pero también hay que decirlo, perdón. si en la misma línea que usted plantea, Javier Mora, ¿usted diría que lo que se ha detectado acá o se ha revelado es una red de corrupción? No, lo que yo estoy diciendo primero es que tenemos un sistema que ya debe ser modificado o debió haber sido modificado hace mucho tiempo. Nosotros participamos en los dos procesos constituyentes, en todos los diálogos, y encontramos allí algo, una grata sorpresa, que también es importante destacarla. En ambos procesos constitucionales, todo el espectro político, que concluían que el sistema debía cambiarse. Abordando su pregunta, lo que se ha detectado ahora en el caso de Audi es un asunto que es distinto del sistema de nombramiento. Probablemente se produce a propósito
de los diálogos, ¿verdad?, que se llevan adelante en materia de nombramiento. Pero Mm, lo cierto es que, de ser ciertos Ujú. los hechos que hemos conocido, que la opinión pública ha conocido, que los jueces hemos conocido de la misma manera, ¿verdad?, son distintos y, por cierto, que son casos de corrupción inadmisibles y que nosotros reprochamos con la mayor categoría. Usted escucha a Javier Mora, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Magistrados. Javier, quería preguntarle con respecto a números que entregó la encuesta CADEM. El 77% de los chilenos dice que ustedes no garantizan la igualdad ante la ley. Perdón que lo personalicen ustedes, pero es con quien estamos hablando. El 10% lo evalúa positivamente. ¿A qué cree que se debe? A estas cosas se debe. A estas cosas se deben porque, en definitiva, es natural, es obvio que la ciudadanía tienda a desconfiar de instituciones que demuestran este nivel de fragilidad, este nivel de, derechamente, digamos, de corrupción, ¿por qué no decirlo? No podemos esperar otra cosa. Cuando esto se conoce, esto afecta, nos golpea, por cierto, pero nosotros, más que comentaristas, ¿verdad? Lo que queremos es poner aquí nuestros conocimientos, nuestras reflexiones de muchos años para avanzar hacia sistemas Mm. que tiendan a, digamos, a procurar que estas situaciones no ocurran. También hay que decir que probablemente en esa ¿Sí? mezcla tiene que ver con el hecho de que las personas sienten que muchas veces sus causas se Javier. demoran mucho tiempo en tramitar. Javier, pero si, da la sensación que estamos hablando siempre que si cambiamos los nombramientos, perfecto, ya se soluciona todos los problemas o gran parte del problema. Pero tengo una sensación distinta considerando que antes de conocer el caso Hermosilla, habían cuestionamientos por el trabajo de los magistrados. Y yo no sé si usted tiene la sensación, puede ocurrir, que exista corrupción entre los magistrados. Y me refiero más allá de Vivanco u otro que se esté cuestionando actualmente. Recuerdo un caso que dejó muchas dudas en el norte del país, cuando un magistrado quería entregarle a la defensa de eh, miembro del Tren de Aragua la identidad de los testigos. O cuando quedan 23 personas que con 1.600 kilos de droga quedan libres o quedan con una cautelar menor y ahora vaya a saber cómo lo encuentran, etcétera. Van sumando y van siguiendo estos casos que dejan esa sensación. ¿No es posible que asumamos que hay corrupción en el Poder Judicial, en los magistrados? En los casos que usted me menciona, yo no tengo ningún elemento, ninguno, Gerardo, para afirmar que hay algún grado de corrupción o alguna otra situación involucrada. Pero recordemos que la justicia chilena sí ha estado envuelta en casos de esta naturaleza. Rancagua fue un caso hace unos años que nos afectó muy gravemente, pero que implicó que dos ministros fueran destituidos del Poder Judicial, dos ministros de la Corte de Rancagua. Eh, los casos que usted me menciona, no tengo ningún elemento para decir que lo son. Lo que sí puedo decir también es que muchas veces los jueces, aquí estamos sujetos a la Constitución y la ley, ¿verdad? Y en esos casos, lo que yo conozco es que hubo magistrados que se pronunciaron conforme a la ley. Nadie ha dicho que no haya sido. Son casos, por cierto, que sorprenden a la opinión pública, algunos no lo entienden. Incluso yo podría no entenderlo, ¿no? Pero la verdad es que están sujetos a la ley. Usted no me ha mm. mencionado un caso, el de los vilos. Pero fíjese usted que hubo un par de días en que incluso las más altas autoridades de este país cuestionaron a la magistrada de los vilos por haber dejado a unos, digamos, sujetos también de esta misma banda delictual involucrados. Y lo cierto es que ahí el problema no había sido del juez, el problema había sido el fiscal, que no se habían hecho las alegaciones, Pero está el que en eso caso de no se Ovalle, produjeron los perdón, recursos. Javier Mora, Sí. está el caso de Ovalle, y en el caso de Ovalle, wow, que tuvo mucho que ver, digamos, con el juez, y el juez pareciera ser que es un juez que ha sido cuestionado en varias otras ocasiones. Bien inexplicable lo que Claro, pasó en el caso de Ovalle. yo no pretendo hacer defensas corporativas, Claudia. Ujú. Lo que yo digo es que se trata de un caso donde yo entiendo que se dictó conforme a derecho, se dedujeron recursos. El criterio, la falta de él es un asunto distinto.
Y usted me preguntó respecto a antecedentes de corrupción, Claudia, no para que Mm, yo comente las decisiones de mis colegas. Y respecto a un caso de corrupción, yo digo, no tengo ningún elemento para afirmarlo. O ujú. sea, la corrupción no es algo generalizado en el Poder Judicial o entre los magistrados. Ese era mi punto base de la pregunta, o allá iba. ¿Usted no tiene esa sensación? ¿No? No, te lo pregunto, te lo contesto directamente. Yo no tengo la sensación, no tenemos la sensación de que la corrupción sea algo generalizado. Los jueces de Chile son jueces que se preparan, se preocupan para resolver sus causas Mm, conforme a derecho. Hay un ejercicio muy responsable de la labor jurisdiccional. Y la verdad que algunos casos como estos, por eso es que nos mueven con tanta decisión, porque son muy dramáticos, no solamente para la moral interna, sino que mm. entendemos la sensación que se genera en la opinión pública. Mm, claro, porque junto con esto, Javier Mora, vicepresidente nacional de la Asociación de Magistrados y Magistradas, tiene que ver con que el país cruza una situación muy compleja con el crimen organizado. Entonces, cuando se suceden casos como un juez que le da la libertad a 23 imputados después de una investigación de casi año y medio de la Policía de Investigaciones, con muchas pruebas, 19 autos de alta gama, una tonelada y media de droga, bueno, uno dice qué más evidencia se puede hacer y qué es lo que explicaría una decisión de este tipo. No es solamente que la ciudadanía lo mire como con distancia, es que lo mira con sospecha. Se tendrá que evaluar y si hay alguna cuestión, tendrán que responder, por cierto. Mm, Y sería también muy dramático. Pero se tiene que investigar. No ujú. podemos hacer afirmaciones, digamos, genéricas en Ya. este punto. Sí, no, la ha hecho la misma ministra del Interior, Carolina Toá, ha sido muy dura y planteado las preguntas respecto de lo que este caso genera. Javier Mora, vicepresidente nacional de la Asociación de Magistrados y Magistradas, respecto de lo que está viviendo hoy día el Poder Judicial, usted señala que esto es bastante grave, ¿no? Tiene una mirada crítica de lo que estamos haciendo, pero de todo, por ejemplo, de las acusaciones que se están haciendo en contra de la ministra Ángela Vivanco, ¿qué es lo que a usted le parece, como magistrado, lo más delicado? Estamos hablando de que la fiscalía acá está investigándola por tráfico de influencias, por negociación incompatible, por cohecho. Mire, Sí. eh, los jueces estamos para resolver las controversias que existen entre partes de una manera imparcial, independiente, ¿cierto? Eso es algo central. Si los jueces fallamos a ese mandato, los jueces estamos fallando de una manera dramática, Ujú, afectando la calidad de la justicia, la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones. A mí me parece que de existir un riesgo de afectarse la imparcialidad por tener diálogos especiales con una de las partes, por comprometerse siquiera a integrar una sala, aunque eso no haya ocurrido, por adelantar la vista a una causa para que se conozca mientras se está presidiendo una sala, son hechos que a mí me parecen de la mayor, de la máxima gravedad. Javier, con respecto a los otros casos, ¿a usted le parece lo de la jueza Vivanco aquí lo realmente grave que tenemos que poner la mirada? Porque lo del juez Matus no le parece grave o cuestionable. Lo del juez Sergio Muñoz no le parece grave o cuestionable. A mí me parece que los casos que tienen que verse ahora revisten la gravedad suficiente para que se investiguen. No hay ningún caso ¿Mm? que tiene que estar exento de ese escrutinio. Eh, Se ha planteado, ¿no?, que en el caso del ministro Matus esto ocurrió antes de que él llegara a la Suprema, pero si perseveraron ciertas conductas, si no se declararon inhabilidades con posterioridad, también tiene que ser investigado. Eh, Estos casos llaman la atención porque de alguna manera se producen a propósito de abogados extraños al Poder Judicial. No hay que olvidar que las modificaciones de fines de los 90 implicaron que en Chile tuviéramos 5 de los 21 ministros de la Corte Suprema que no fueran jueces de carrera. Eh, Hay allí un asunto que probablemente tenemos que revisar. Fue muy virtuoso en ese momento histórico, ¿verdad?, que vivía el país, la llegada de eximios académicos a la Corte Suprema en condición de ministros. Pero pareciera ser que hoy eso no, hoy merece una revisión. Recordemos que estos abogados hasta el día antes de haber sido designados no solo eran académicos, también litigan,
y por lo tanto tienen ciertos intereses que no sabemos cómo renuncian a ellos al día siguiente. Hay una revisión que hay que hacer ahí hace mucho tiempo que no llegan abogados de regiones, por ejemplo. Siempre son abogados santiaguinos Mm, con un altísimo nivel de contacto y por lo claro. tanto tenemos que Ah, preguntarnos si hay esto un lo veían problema. venir entonces ustedes. También lo veían venir entonces esto. Por ejemplo, en el caso de los abogados integrantes, nosotros lo Mm. hemos señalado también con claridad hace mucho tiempo. Su figura, la figura de los abogados integrantes, que es distinta, ¿no?, de los ministros de la Corte que llegan, Sí, que son abogados extraños conforme llama la Constitución, eso ya no tiene ninguna bien. justificación, porque no solamente hasta el día anterior tienen interés, sino que al día siguiente también. Sí. Javier Mm. Mora, muchísimas gracias por esta conversación de un tema que evidentemente preocupa muchísimo a la ciudadanía, es un tema clave para el país, la discusión incluso de nuestra democracia. Javier Mora, vicepresidente nacional de la Gracias, Javier. Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Que tenga un buen día. Muy